Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Roberto González Amador. Roberto es un periodista especializado en cuestiones de economía y finanzas, director de la sección de opinión del diario La Jornada, uno de sus editores y uno de esos escasos periodistas que tienen la capacidad para explicar de manera comprensible los misterios insondables de la economía. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis, con mucho gusto. Roberto, resulta que la economía mexicana parece marchar sobre ruedas. Recientemente se acaba de informar que es uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa en el mundo. Se vive como un boom de posibles inversiones. ¿Cómo explicarnos eso? Bueno, después de del severo golpe, del fuerte golpe que representó la pandemia de COVID, cuando la economía mexicana tuvo una caída de 8%, una de las más pronunciadas del último siglo, efectivamente las cosas han ido mejorando, el panorama ha ido mejorando, y no solamente en términos de los grandes números, ¿no? Efectivamente, la economía mexicana, al igual que la economía del mundo y la economía de América Latina, por supuesto, tienen un mejor desempeño en los años recientes que incluso en los 2 años previos a la pandemia, y eso tiene que ver en parte, para el caso de México, con un fenómeno global que se está viviendo y que es la relocalización de empresas, ¿no? La pandemia de COVID, la guerra de Rusia y Ucrania, la disputa comercial y política de China y Estados Unidos han hecho a algunas empresas modificar sus estrategias, las estrategias de ir acercando las fábricas hacia Estados Unidos, y por el momento México se ha beneficiado en parte de esa estrategia. Todavía no se ven los grandes números en cuanto a la llegada de empresas, pero sin duda, por su simple posición geográfica, es un país que es visto con posibilidades de recibir inversiones. Al mismo tiempo, se ha observado un fuerte desempeño bastante sólido de lo que llamaríamos el mercado interno, ¿no? El consumo de parte de las familias y las empresas, y de la inversión que realizan las empresas. Ahí, bueno, pues ha jugado sin duda un papel importante el flujo de remesas, ¿no? Altísimo. México es el segundo receptor de remesas en el mundo después de India. Para 2023 el cálculo es que se acerquen a 64 mil millones de dólares, y las remesas tienen varios efectos, ¿no? O sea, bueno, el primero, sin duda, en el consumo de las familias que las reciben. Sin duda son un potenciador del mercado interno, ¿no? O sea, en las comunidades donde hay remesas, pues el consumo crece. Algo que hemos observado, que se ha observado en los años recientes, es que son cada vez más entidades, más estados de la República que tienen una recepción importante de estos recursos. Bueno, todo indica que seguirán creciendo. Tiene un efecto que digamos es lo que hace, para volver al punto que mencionas, o sea, ¿por qué México se ve como un destino atractivo para la inversión, ¿no? Esta cantidad enorme de remesas satisface o deja cubiertas las necesidades de divisas que tiene la economía mexicana, es decir, todo lo relacionado con los pagos de deuda, el pago de las importaciones. México está cubierto suficientemente de divisas, no necesita más de lo que tiene, y eso se refleja también en la fortaleza del tipo de cambio, ¿no?
la economía mexicana tiene tal cantidad de divisas que su moneda se ha fortalecido, en parte también por otro fenómeno, que es la diferencia de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, ¿no? O sea, la revalorización del peso, que es un fenómeno al que la gente de mi edad no está acostumbrada, porque vivíamos la devaluación continua del peso, tiene que ver entonces con esta combinación de remesas con diferencia de tasas de interés de Estados Unidos y México. Y sin duda más la llegada de inversión extranjera directa, ¿no? O sea, porque tenemos que o sea, entran más de 60,000 millones de dólares al año por remesas, entran, no tenemos obviamente los datos para este año, pero 30,000, 35,000 millones de dólares al año por inversión extranjera directa. La diferencia de tasas entre Estados Unidos y México, pensemos que en Estados Unidos las tasas de interés están un poco abajo de 3%, en México las tasas de interés están un poco arriba de 11%, de tal forma que traer inversiones en dólares hacia México resulta sumamente atractivo, ¿no? Para quienes las pueden hacer, además de las inversiones que entran para instrumentos financieros, que son montos importantes. Entonces, estamos viviendo una situación efectivamente atípica que las últimas generaciones de mexicanos no hemos vivido. Sobre todo, lo veíamos cuando estaba por cambiar un gobierno, como es el caso ahora en México, que casi todo el mundo buscaba o tenía en mente que iba a haber una devaluación de la moneda, quienes podían buscaban protegerse, y en ese caso sí la economía mexicana se ha vuelto un caso poco usual en América Latina, ¿no? Que es una región generalmente sacudida por las crisis de balanza de pagos, ¿no? O sea, de falta de divisas. Ahora el caso mexicano no es, y tiene que ver remesas, tasas de interés y flujos de inversión extranjera. Nos estás hablando de un mundo en proceso de globalización, en contra de la tendencia de mundialización que habíamos vivido, y México como un lugar que tiene una frontera con Estados Unidos, salarios muy bajos, pero también tiene problemas serios en el sentido de falta de agua, por lo menos en la zona norte del país, que sería la más atractiva desde el punto de vista del traslado de las mercancías, y problemas de falta también de generación de energía. ¿Tú ves que estos son problemas que se pueden resolver o...? Son problemas, la estrategia mexicana o de los gobiernos mexicanos de finales de los 80 hasta 2000, fue 2000, 2005, ¿no? Fue firmar tratados de libre comercio literalmente con quien se dejara, ¿no? Sin embargo, aun cuando México firmó una enorme cantidad, más de 40 tratados comerciales, la economía mexicana, sus exportaciones, su actividad industrial depende de la economía de Estados Unidos, ¿no? O sea, el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, 85%. Estados Unidos es el mayor inversionista extranjero en México. Entonces sí, efectivamente hay tratados comerciales con varios bloques, con países, pero el más significativo siguió siendo el de Estados Unidos. Ahora que efectivamente está ocurriendo este proceso de desglobalización, se habla incluso de que llegó el momento de repensar el sistema mundial de comercio, ¿no? Si es efectivo como funciona ahora. Pues México tiene una enorme conexión con la economía estadounidense, y entonces pues en parte por eso vienen o por eso están tratando o buscando venir empresas a México para beneficiarse de el tratamiento arancelario, de impuestos, etcétera, que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Digamos, es una parte de la historia, ¿no? O sea, la historia que nos cuentan es de que
Efectivamente, México está en la mira de los inversionistas internacionales. Se habla en la prensa, en algunos medios de prensa internacional, de que ahora sí es el momento de México y que México debe hacer todo para aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad que se presenta una vez en la vida y que se debe aprovechar. Pero si vemos con detenimiento exactamente lo que esos medios o esos círculos piensan que debe hacer México para aprovechar la oportunidad, nos daremos cuenta de que a la vista o sobre la mesa están problemas no atendidos como los que mencionas. Durante la apertura comercial o los años de la apertura comercial, México ofreció salarios bajos, ¿no? Ofreció salarios bajos. En algún momento los salarios solo en China eran más bajos que en México, ¿no? Y eso se revirtió. O sea, los salarios manufactureros en China fueron en aumento, los de México no. Hoy, además de salarios bajos, porque siguen siendo bajos internacionalmente, ¿qué ofrece México? Recursos naturales, ¿no? O qué ofrecería, o qué le piden que ofrezca a cambio de esa relocalización de empresas. Ese es un tema que debería estar a discusión y no aceptar simplemente. Si nos dicen que la relocalización de empresas es muy buena, veamos todos los aspectos. La falta de agua, México, como el mundo, vive una crisis de disponibilidad de agua. La disponibilidad de tierra, o sea, ¿dónde y a qué costo o a costa de quién se van a instalar las naves industriales del centro hacia arriba del país? Pues va a desplazar comunidades, va a encarecer la tierra. ¿Te parece si aquí hacemos una pequeña pausa? Correcto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre la situación de la economía mexicana, sus misterios, con Roberto González Amador, jefe de la sección de economía del diario La Jornada y uno de los editores del diario. Roberto, antes de interrumpirte, nos habías hablado de dos elementos que dificultan la relocalización, el agua y la tierra. Y añadiría, bueno, efectivamente, hay algunas industrias que son intensivas en uso de agua. Las empresas para llegar, buscan, piden, yo diría que incluso exigen que se les den concesiones de tierras por varios años, por bastantes años, que se les garantice suministro de agua, que se les tracen caminos. Eso ha ocurrido. Ahora podría ocurrir en una escala mayor, pero en un momento en que el país o varias regiones del país, como decía, como ocurre también en otras partes del mundo, vive crisis de agua, de desplazamiento, de falta de tierras. México es un país que importa alimentos. ¿Estamos dispuestos a ceder tierras para fábricas y quitárselas a la producción de alimentos? Esa es una pregunta que no nos hacemos con frecuencia. ¿Estamos dispuestos a ceder agua, ¿no?, a empresas que vengan y que van a necesitar de esos recursos garantizados, porque si no, no pueden realizar sus procesos productivos? Entonces, sí puede llegar a ser una oportunidad para México, y lo que se esperaría es que hayamos aprendido las lecciones del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio pues fue muy exitoso para unos sectores, pero acabó con la vida en el campo, por ejemplo, ¿no? O provocó bolsas de expulsión de gente, de violencia.
la relocalización, ¿cómo la estamos discutiendo? Sí, pues si a una empresa le dan todas las condiciones favorables, por supuesto que estaría dispuesta a venir a sentarse a un país donde en unas cuantas horas puede haber trasladado su mercancía a Estados Unidos. Roberto, nos describías esta bonanza económica mexicana, las inversiones. ¿Qué ha pasado con la pobreza? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? Bueno, la pobreza, la respuesta rápida es que ha disminuido, ¿no? Hay hoy 5 o 6 millones de personas menos en situación de pobreza, de acuerdo con la forma en que se mide aquí en México, respecto de lo que había en 2018. ¿A qué se puede atribuir? O sea, sin duda ha habido una recuperación de los salarios mínimos, ha sido una política del actual gobierno y es un hecho, hay un universo importante de trabajadores que ganan un salario mínimo. El incremento a lo largo de estos 6 años será poco más de 100%, o sea, se habrá duplicado, un poquito más del doble de lo que había en 2018. No necesariamente el incremento en los salarios mínimos y por supuesto no en esa proporción se ha trasladado a los otros salarios, pero en alguna medida sí hay un incremento pues, en el total de salarios pagados en la economía. Aun cuando el mundo y México no fue la excepción, hubo un periodo de inflación, un par de años por lo menos, de inflación fuera de la ruta que se venía registrando después de la pandemia, después de la guerra en Europa. En realidad la inflación en México nunca llegó a 9%, o sea, fue 8 y poquito, ¿no? Entonces, ya ha venido bajando. Entonces, digamos que los salarios no se deterioraron tanto. También una política del gobierno actual ha sido la transferencia directa de programas sociales a madres, personas mayores, niños discapacitados, etcétera, ¿no? Eso, bueno, pues también ha contribuido a mejorar el consumo. Y ya lo habíamos mencionado, pero el papel de las remesas ha sido importante en ese sentido, ¿no? O sea, inyectar, las cantidades han ido subiendo, pero 50,000, 60,000 millones de dólares cada año al consumo ha tenido su efecto. Lo vemos, por ejemplo, con el crédito de la banca, ¿no? O sea, si las familias no tuvieran expectativas de que van a ir obteniendo un ingreso, pues no pedirían créditos y a lo mejor la banca tampoco se los entregaría. Lo vemos con la venta de pues bienes de consumo durable. En fin, sí se ve que hay una mayor actividad. También la sociedad, o en términos del ingreso, es un poco menos desigual de lo que era hasta hace pocos años. Pero realmente creo que habría que ir un poco más al detalle. Sí ha disminuido la pobreza, pero sigue habiendo más de 50 millones de personas en pobreza, ¿no? Entonces, la reducción no es para desdeñarla, pero tenemos un problema bastante serio como sociedad, como país, un problema bastante serio de pobreza. La desigualdad ha disminuido, sí, pero tal como ocurre en América Latina, México sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Uno de los más desiguales de América Latina, que de por sí ya es la región con la mayor desigualdad del ingreso. Entonces, son avances que no hay que desdeñar, yo creo, pero que no nos regresan ni nos colocan, por supuesto, en una situación ideal, ¿no? En estos últimos años, los grandes millonarios mexicanos han visto cómo sus fortunas se incrementan de manera muy significativa. ¿Cómo explicarnos esto? Sí, pues ha habido sectores de actividad que tradicionalmente generan grandes rentas y en estos últimos años no ha sido la excepción.
las telecomunicaciones, ¿no? O sea, las rentas en la industria de las telecomunicaciones siguen siendo altísimas. Los servicios financieros en general, cada que se publican los datos sobre el desempeño de la banca en México, sus ganancias son estratosféricas, ¿no? Comparadas incluso en México, bueno, pues la banca principalmente es extranjera, ¿no? O de matrices extranjeras, y la banca en México, de manera proporcional al capital que tiene invertido, es mucho más rentable que en sus países sede, ¿no? Y la minería, ¿no? En México hay grandes fortunas en la minería, y bueno, pues después de la pandemia que cayeron los precios, en los siguientes fueron en aumento. Esas fortunas, pues a lo mejor algún día bajan un poco o suben, pero en realidad siguen siendo, si vemos las listas de multimillonarios que se publican, que son muy conocidas, pues siguen siendo 13 o 14 familias, ¿no? las que están en ese listado, ¿no? Nuestra economía sigue siendo una economía que tiene casi la mitad de la población en la informalidad. Es correcto, sí. ¿Hay forma de que esto, desde tu perspectiva, se resuelva? Sí la debería haber, pero no se ve que haya una acción política, una política expresamente orientada. Podría ser, hay muchas personas que están en la informalidad laboral, en el sentido de que sus fuentes de trabajo no están registradas al Seguro Social, al Infonavit, pero también porque es muy difícil crear un negocio, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en un taller familiar de 5 o 10 trabajadores, que a lo mejor son miembros de la misma familia, lo cierto es que si ellos quisieran regularizar su situación, o sea, inscribirse para pagar impuestos, para recibir seguridad social, etcétera, es muy complicado, ¿no? O sea, puede ser muy complicado. La informalidad también tiene que ver con algunas de las grandes empresas, ¿no? Que tienen parte de sus operaciones, digamos, un poco en la sombra. Eso ha tratado de regularizarse en estos últimos años por la vía de las penas fiscales, ¿no? Que había empresas que simplemente se dedicaban a hacer simulaciones, ¿no? Pero es una cuestión compleja. No se ve que haya ningún tipo de decisión, de acción, de política, pues, ¿no? Para regularizar empresas. Y bueno, sí, efectivamente, no solo es un tema de que la mitad de la economía esté generada por empresas que están fuera del registro, sino también es un problema de corte social, porque quiere decir que más o menos 32, 35 millones de personas salen y trabajan todos los días, pero no tienen ningún beneficio de la seguridad social, ¿no? En los 90, al principio de 2000, México era conocido como Maquilatitlán o Guanajuato. Se desarrolló un cierto tipo de industria de ensamble que no generaba cadenas de valor añadido dentro de México. ¿Tú ves en este nuevo modelo de relocalización posibilidades de modificar esto? Hasta ahora la economía mexicana se ha convertido en el principal exportador hacia Estados Unidos, ¿no? A veces un mes es China o Canadá y luego México, pero está casi siempre en el primer lugar. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que México es un gran exportador, en realidad una buena parte de esas exportaciones son productos que previamente fueron importados, manufacturados y enviados. Claramente la industria automotriz, la industria de la electrónica, aeroespacial, ¿no? La industria de aviación, aeroespacial.
sí, o sea, sí hay una gran plataforma exportadora desde México, pero todavía no hay, o sea, todavía no se desarrollan estas cadenas de valor añadido que mencionas, y la relocalización de empresas es un fenómeno que estamos conociendo aquí en México, pero a mí me parece que apunta a lo mismo, ¿no? O sea, las empresas lo que hacían es que empezaban a fabricar un carro en China, iban acercando sus procesos de producción y lo ponían en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Ahora, por diversas razones, eso ya no les parece lo mejor. Bueno, pues traen la fábrica a México, ¿no? Pero el conocimiento para esos bienes no se generó en México, los productos son importados, entonces probablemente no sean ya las condiciones de explotación laboral que había en esas maquiladoras, pero será algo muy parecido, ¿no? Muy parecido. O sea, tu panorama en 2 minutos para terminar, ¿es optimista? En la parte interna, México realmente, su economía, digamos, luce bien. También hay que decir que el crecimiento de los últimos 6 años no es en nada diferente al de los 30 años anteriores, o sea, la economía no ha crecido más de 2% en promedio cada año. Hoy estamos bien, pero si lo vemos en una perspectiva de largo plazo, no estamos mejor que antes, ¿no? O sea, eso yo creo que no tener crisis es mejor que tenerlas, pero también hay que verlo en el largo plazo. La población está recuperando parte del poder adquisitivo perdido, no está añadiendo poder adquisitivo, ¿no? El salario mínimo ha crecido mucho, pero no sigue siendo, en términos reales, no es mayor que el de los años 70. México se ve como un destino de inversiones, pues eso está bien, si es que es México quien decide cuál va a ser su camino hacia adelante en ese terreno. Que lleguen simplemente por llegar y, bueno, a mí no me parece que sea lo mejor, pero tampoco veo que haya una discusión pública sobre qué tipo de desarrollo debería decidir México en los siguientes años. El entorno global para la economía mexicana no presenta grandes signos de preocupación. Habrá que esperar lo que ocurre con las elecciones en Estados Unidos. Los focos de conflicto que hay ahora en el mundo, en términos económicos estrictamente, no, o sea, no hablo de los políticos ni sociales, tienen poco que ver con la economía mexicana. Entonces, ese panorama seguirá y el próximo gobierno que tome posesión a finales de 2024 tendrá, me parece, que resolver un tema de sostenibilidad fiscal, ¿no? Las finanzas públicas están muy apretadas, se le añadieron obligaciones en estos últimos años, pero no se le han añadido fuentes permanentes de financiamiento, ¿no? Entonces creo que ese es el panorama general, ¿no? Roberto, muchísimas gracias. No, hombre, gracias por la invitación. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.